la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Secretario, tenía la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, se ha recibido un correo de la jefa del Comité PPD Independientes y el jefe del Comité Frente Amplio Independientes, por medio del cual informa que la diputada doña Marcela Riquelme reemplazará la sesión de hoy, martes 17 de diciembre, de manera temporal a la diputada Carolina Marzán. En segundo lugar, un oficio del subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, por medio del cual responde un oficio a esta comisión en que se le pide informar sobre los efectos del reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión, que actualmente se encuentra en proceso de revisión ante la Contraloría General de la República, y ponderar si con ello correspondería retirarlo de tramitación. Lo anterior, producto de la situación que afecta a las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en la región de la Araucanía, con respecto a la prohibición del uso de leña. Y por último, un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Samuel Argüello, denominado Principales países desde los que se ha importado trigo en los últimos 5 años y tratamiento arancelario que reciben según su origen. Eso es todo, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Los va a mandar al correo? Sí, ya. Sería enviarlos al WhatsApp, igual que sí, ambos documentos, igual que el informe que envió Agricultores Unidos el día de ayer, por favor, para tenerlo a nuestra disposición. Sobre la cuenta no habrían palabras. Sobre otros temas, diputada Navellán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que he recibido denuncia, no de uno, sino que al menos de 2 dirigentes regionales del SAC, que me han indicado que después de ver la sesión de la comisión, donde expuso el director del SAC, diciendo que habían recursos para terminar el año y una serie de cosas, me dicen que la verdad es que todo lo que dijo el director fue una sarta de mentiras, dicho por estos dirigentes, pues no existen los recursos para terminar el año y además han existido anticipos irregulares. Por lo tanto, yo quiero hacer llegar toda esta información a la comisión, presidente, para que a través de la comisión informemos. Yo creo que esto es como el caso Monsalve, no sacamos nada con informarle a la persona que está cometiendo el pecado. Acá hay que informarle al ministro de Agricultura y yo pediría que fuera con copia al presidente de la República, presidente. Toda esta información de los problemas que estamos teniendo por los recursos que no llegan a fin de año del SAC. ¿Le parece, presidente? A mí me parece. ¿Habría acuerdo para enviar los oficios respecto de lo planteado por la diputada Gloria Navellán relacionado con dirigentes del SAC que manifiestan su inquietud y que no habrían recursos como para finalizar el año? O sea, más que una inquietud, ellos denuncian la mentira del presidente, del director del SAC. Más delicado todavía, entonces. Exacto. Y esto, como digo, por favor, dirigido tanto al Ministerio de Agricultura como con copia a la Presidencia de la República. ¿Habría acuerdo? Sí. Se despacha entonces los oficios en esos términos. Sobre otros temas, ¿qué ofrecía la palabra? Diputada Marcela Riquelme tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. Vuelvo a presentar una inquietud respecto de una problemática que afecta a más de 100 agricultores en la región de O'Higgins y en otras regiones, quienes han sido víctimas de un verdadero fraude luego de haber entregado sus cosechas a la empresa Olivar Export S.p.A. No se ha recibido pago, no han recibido pago hasta el día de hoy, ni una justa explicación dada esta circunstancia. Esto lo mencioné en la intervención en la hora de incidente, en tiempo de incidente, el 23 de julio. Solicité oficios para que se fiscalizara esta situación por parte del Ministerio de Agricultura y hasta la fecha no tengo respuesta, presidente. Con el fraude de esta empresa se ha puesto en riesgo el sustento económico de estos agricultores. Todos son pequeños y medianos agricultores, su familia y de quienes trabajan por ello, mermando el trabajo que han realizado, el cultivo de sus campos, etcétera. Se vieron afectados por incumplimientos contractuales severos por esta empresa, quien por su parte recibió dineros de una empresa china para poder invertir en ellos. Recibió algo así como 15.000 millones de parte de una empresa china y no hubo ningún pago hacia los agricultores de distintas cosas. Esto se trasladó a su vez a la región del Maule y también se trasladó hasta la región de la Araucanía. Esta misma empresa ha vendido parte de sus activos, Olivar Export S.p.A., y ha vendido parte de sus activos para hacer desaparecerlos y de tal forma de no pagar
a estos agricultores, sin contar con el pago de trabajadores, ni siquiera me he metido en eso. Pero he solicitado fiscalización de parte de distintas instituciones y nadie ha hecho nada. Y la única acción que le queda es la más costosa, iniciar acciones por la vía civil. Creo que esta inversión extranjera y este actuar de esta empresa a través de contratos que no son regulados de ninguna manera, en que se compra en verde a los agricultores, sin un precio y sin asegurar un precio de compra, sin un piso ni nada, es algo que debemos subsanar y sin duda que la autoridad debe fiscalizar. Yo pido por su intermedio que se cite a 3 personas que tengo los antecedentes para ponerle a disposición del secretario de abogado, don Tomás Pablo Morales Osorio, doña Luz Eliana Acevedo Adasme y don Omar Acevedo Madrid, para que sean escuchados por la comisión y en el evento que tengamos que regular de alguna forma dichos contratos o fiscalizar dichas acciones, podamos trabajarlo desde esta comisión. Muchas gracias, presidente. Diputada Riquelme, usted hizo mención de que se habían realizado oficios pidiendo la intervención de la autoridad en este caso. ¿Qué oficios fueron los que se fueron despachados y que no habría llegado respuesta? Se pidió oficio el 23 de julio desde el tiempo de incidentes al Ministerio de Agricultura. Ese oficio hasta la fecha no tiene respuesta y lo que pedimos a través de la comisión es la citación de estas 3 personas para que puedan ser escuchadas en esta comisión, presidente. Ya, ¿usted tiene el número del oficio que se despachó desde la...? No lo puedo poner a disposición en breves minutos. Porque me gustaría pedir el acuerdo para efectos de despachar en los términos que usted lo solicitó en aquella ocasión, indicando que no había respuesta y que solicitamos por lo menos tener una información de parte de la autoridad del agro respecto de esa situación. Muchas gracias, presidente. ¿Habría acuerdo para despacharlo esos términos? ¿Sí? Mira, perdón, sí. Sí, ya. Y respecto al punto, en un buceo pequeño, le quiero contar a la diputada lo siguiente, que el día 11 de noviembre sale una publicación en el Diario Financiero donde dice que Olivar Export está pidiendo someterse a reorganización judicial. O sea, ellos claramente están buscando La quiebra. en la quiebra y esto probablemente va a significar además una cantidad no menor de empleados que no van a tener pagadas sus imposiciones, vaya a saber unos y sueldos, etcétera, así que es un tema no menor. Gracias, presidente. Sí, a ver, respecto de la posibilidad de recibirlos en esta comisión, yo no pongo en duda lo que usted está señalando. Sería la manera de constatar con la versión de las personas en esta comisión. Yo particularmente no tendría inconveniente de recibirlos, pero brevemente, porque entiendo que los antecedentes usted los ha puesto ya sobre la mesa y no se trata de colocar, y además que nosotros no vamos a entregarle la solución acá, porque ellos van a ir seguramente ilusionados de que la comisión va a presionar. No es nuestra facultad respecto a ese tema. Sabemos de la relevancia que significa, sabemos de la importancia que tiene la agricultura a nivel nacional y este tipo de cosas claramente afecta a nuestros productores, afecta a la gente que trabaja. Pero más que nada para tener mayor cantidad de insumos si es que tenemos algún tipo de información adicional. Diputada, sí, tiene la palabra. Sí, permítame, solamente, presidente, yo creo que sí podemos hacer cosas, ¿sabe? Porque en los contratos de semillas, sobre todo, no existe una regulación, no existe nada por parte del legislador en cuanto a los contratos de semillas. Y es ahí donde se produce mucho abuso. Como le digo, se vende en verde esas semillas, no se pone un precio, no se pone un piso, no se le garantiza nada y muchas veces se le proporciona a los agricultores todos los insumos, de tal forma que se les da un anticipo determinado, 2 millones de pesos, hace todo el trabajo y yo le entrego todos los insumos. Y luego que se termina, se vende el producto en el extranjero y raya para la suma, no queda nada. O me queda usted debiendo. Y eso pasa habitualmente. Por lo tanto, a lo mejor yo creo, presidente, modestamente, que creo que tal vez sí podemos hacer algo respecto de aquella regulación, que hoy en día es un contrato innominado. Sí, le entiendo la apreciación que nos puede servir de insumo para efectos de que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir a futuro debido a la legislación que hoy día tenemos, ¿ya? Pero de que las personas no crean que van a llegar acá y esta comisión va a salir a solucionar el problema inmediatamente porque no es dentro de nuestra facultad. Quizá va a servir para presionar, para conseguir algunas diligencias que se puedan realizar, pero no va a estar dentro de nuestras manos.
Me parecería la posibilidad, teniendo en consideración de que estos son temas de carácter urgente, poderlos convocar para el próximo... Ah, no, ya tenemos hasta enero, ya. Hasta enero, hasta el próximo año. Hasta el 6, sí, sí. En principio el día 6, como uno de los temas a definir. Sí, lamentablemente estamos hablando de 3 semanas más, que es un tiempo no menor. Ya, sí, vamos a, por lo menos que queden ahí están los antecedentes. Sobre otros temas, está ofrecida la palabra. Bueno. ¿Nadie más? Diputado Olenco, sí. Varios, Sí, sí, justamente lo que dice el doc, sí. el diputado Rota. ¿Cuándo es el viaje? Porque para tenerlo, Cuando el viaje, eso es lo que estamos tener esperando. los bichos listos, pues. Estamos esperando Hay la que orearlo. respuesta. Sé que el día 9 de enero el ministro, juntamente con su servicio, sesiona por petición de la Comisión de Agricultura del Senado en la Araucanía. Y acá llegó el ministro. Ministro ya que se viene integrando a la comisión, bienvenido. Tenemos una visita pendiente, un compromiso con el diputado Linco respecto de sesionar en una ocasión en la región de Aysén para ver todos los temas que aquejan a esa región en el tema del agro. Sé que el día 9 de enero está sesionando en la Araucanía, el jueves 9 de enero, y se nos empiezan a cortar los tiempos para poder sesionar en Aysén. Había quedado de que ustedes nos pudieran dar una fecha respecto a la posibilidad de sesionar. Ya hemos tenido diciembre en espera y enero se nos viene a pasos agigantados. Entonces, con toda razón, el diputado Alinco manifiesta nuevamente su inquietud. Nos quedaría el jueves 16, sí, o 23-24 de enero. Presidente, cuando sugerimos ir a Aysén, vean el acta, se dijo que no, que era mejor que vinieran el Ceremi, los directivos para acá. Bueno, usted un cambio de opinión, entonces. Ya, eso no sabíamos. Presidente, vamos a verlo obligatoriamente como son los protocolos, pero durante enero. Sí. Porque la verdad es que no queremos fijar la fecha y que después se excusen los servicios, se excuse el ministro y el viaje se frustre porque no tenemos a las autoridades del agro en terreno en ese momento. Entonces, por eso le estamos dando la posibilidad de que ustedes pudiesen eventualmente fijar la fecha que sea la más adecuada. Nosotros nos acomodamos a esas fechas. Sabemos que... Sí, diputado Alenco. De primera, como dice el señor ministro, por su intermedio, habíamos acordado que vengan los funcionarios, jefes, que el ministerio determine acá, para tratar el tema de Aysén y otras cosas de la lana y otras cosas. Entonces, después no sé de dónde surgió, fue un día lunes, que yo llego siempre atrasado por el problema del avión, que se dijo que posiblemente, o que habría una posibilidad de que vaya el ministro también a Aysén, y la idea era coordinar eso. Yo no sé de dónde. Entonces, si era así, que había que coordinar un viaje entre el ministerio o el ministro y la comisión, yo me quedo con eso, pero en principio era que iban a venir para acá. La verdad es que nunca se concretó por diferentes razones. Que vengan los jefes de INDAP, el SAC, en fin, gente del ministerio de la región acá. Pero después surgió la otra idea y yo me quedo con eso. Mire, diputado Alinco, queremos que la reunión que se realice cumpla con su objetivo. Si usted estima pertinente que no es necesario ir a Aysén, como es nuestro deseo de la comisión, lo hacemos acá. Pero... ¿ah? Pero la idea suya es que vayamos Presidente, a si le vamos a hacer empeño ¿ya? de estar ese jueves y viernes allá, pero tenemos que chequear. No sabemos qué bien. jueves y viernes, pero un jueves y Sí. viernes de enero. En un principio habíamos
pensado nosotros el fin de semana, el fin de semana Idealmente. del 9 y 10, pero después nos informamos que el Senado ya tenía agendado con ustedes en la Araucanía. Ya, Denos 48 horas para responder. ya, 48 horas. Eso, entonces, el día miércoles a las 15:18 se vence el plazo. No, jueves, jueves, jueves. ¿Tú leíste la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente? No. Es que lee la respuesta. Ya, Presidente. ¿algún otro? Sí, perdón. Adelante. Sí, es que lo que pasa es que estaba leyendo la respuesta que envió el Ministerio de Medio Ambiente. No sé si la tendrá impresa el secretario o solo lo mandó por WhatsApp. Lo mandé por WhatsApp. Ya, ok. Entonces, yo creo, presidente, que me parece bien grave lo que leo, porque claramente una respuesta bastante larga, no la voy a leer entera, pero lo que sostienen en el meollo del tema es que lo que nosotros habíamos solicitado oficial era para que ellos tuvieran a bien considerar y analizar los efectos del reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión, que actualmente se encuentran en proceso de revisión en la Contraloría, y ponderar si con ello correspondería retirarlo de tramitación, producto de la situación que afecta a las comunas de Padre Las Casas y Temuco, que el presidente ha mencionado acá, el presidente de la comisión, en varias ocasiones, donde tenemos un problema súper serio, porque por un lado efectivamente hay mucha contaminación, pero por otro lado hay normativas que no permiten que comunidades rurales y pequeños agricultores que venden su leña lo puedan hacer. Y la respuesta que ellos envían es que ni pretenden sacarlo de ninguna parte, ellos están a firme. Entonces yo le quería plantear, presidente, que este es un tema, bueno, Temuco y Padre Las Casas no están en mi distrito, pero es un tema regional que me parece que no es menor y me parece súper grave, porque la verdad es que hemos visto esta obcecación del Ministerio de Medio Ambiente en varias cosas. Partamos con Dominga, sin ir más lejos, que ha generado bastante polémica, porque hay una verdadera obsesión de parte de la ministra de Medio Ambiente con el tema medioambiental, que llega al extremo. Y como ella llega al extremo y ella cree que todo debe girar en torno a ese extremo de protección del medio ambiente sin considerar que los seres humanos también habitan este planeta y que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces desgraciadamente vemos que acá tenemos una respuesta respecto de dos comunas que tienen un problema de contaminación, pero que por otro lado necesitan proveerse de leña porque es el principal insumo combustible que tienen. Entonces, yo no sé, presidente, ¿qué opina usted de esto? Gracias, presidente. A ver, respecto particularmente de ese tema, hay que recordar de que la semana pasada estuvimos viendo los temas que estaban pendientes respecto de lo que significa la tramitación en esta comisión. Muchos temas los dejamos ya al margen porque había pasado mucho tiempo desde que se había solicitado y no tenía ninguna pertinencia poderlo realizar. Sin embargo, lo referente al plan de descontaminación de Temuco para las casas y particularmente al no uso del combustible leña quedó como tema prioritario de poderlo ver. Teniendo en consideración esta respuesta, analizándola, podríamos fijarlo para la próxima sesión, verlo en el día lunes 6, porque tenemos el compromiso que los días martes vemos este proyecto de subdivisión o parcelación, ¿ya? Podría eventualmente dejarlo agendado para el lunes 6, citando, sí, a la ministra, en este caso, de Medio Ambiente. Sí. Ya se nos acaba el año y tendríamos cubiertos los temas para ese día lunes. Pensaba en un principio ver un tema de inocuidad, que lo hemos ido dejando un poco de lado, pero a petición suya y teniendo en consideración el acuerdo que se tomó en la sesión pasada, o en las sesiones pasadas de la semana pasada, podríamos colocarlo como tema esta situación. Me parece. ¿Sí? Ya, lo vamos a considerar con el señor secretario, si es que no tenemos otra cosa de urgencia. ¿No? Sí, ya estamos de acuerdo. Entonces lo de la gente del Olivar y... Espérate. ¿Sí? Ministro. Sí, adelante. meter la cuchara Meta la cuchara nomás, si la idea es solucionar los No, que- problemas. Sí, pero mire, en la región de Concepción, para hacer la transición justa en los planes y cuidar al agro también, en los planes de manejo, se creó una mesa, Corfo,
Energía y del Ministerio de Agricultura, no solo CONAF, sino también Infor, porque ahí, entre comillas, hizo todo un trabajo además del tema pellet, ¿no? Pero Energía tiene el programa de apoyo a la leña certificada, entonces a la leña seca, y un programa con algunos recursos para esos procesos sean viables. Por su intermedio, presidente, en una reunión que estuvimos en San Juan de la Costa con la diputada Nullao, las comunidades nos presentaron ese problema, que el tema de la leña, como se conoce, es simplemente para que aquilaten esa otra opinión de Energía, que es importante en este tema. Lo tenemos presente, y de hecho la propia diputada Emilia Nullao nos ha manifestado, ¿no es cierto?, en reiteradas ocasiones la problemática que involucra Temuco para las Casas. Se lo agradecemos porque ella también lo ha vivido en comunas de su distrito, así que le agradecemos también la preocupación que ha tenido la diputada Nullao en este tema, y el aporte que usted hace respecto a esta situación. No es un tema menor. La realidad que se vive en la región de la Araucanía no se puede ver desde un punto de vista simplemente ecológico, sino que también se tiene que ver desde un punto de vista de la sobrevivencia de los propios pequeños y medianos agricultores, que muchos de ellos viven o sobreviven gracias a esta comercialización que no se puede dejar de lado. Y aquí el Estado o el gobierno o quien sea responsable tendrá que ver la manera de que se le entreguen los medios a esas personas para que entreguen leña de calidad y que no genere, ¿no es cierto?, contaminación en las grandes ciudades. Así que lo acordamos de esa manera. Entonces los dos temas a tratar el próximo lunes 6 del próximo año. Suena lejos, ¿ah? Sí, suena lejos, Suena ¿no? lejos, pero no está lejos. Claro, vuelta de esquina. ¿Algún otro tema en otros temas o varios? ¿No? Ya. Entonces pasamos al orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con la discusión particular del proyecto de ley iniciado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Boletín 17.006-01. Asisten el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, a quien le damos la bienvenida, el jefe del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Agricultura, don Jorge Maluenda. Don Jorge, bienvenido. Y los asesores legislativos, señora Catalina Núñez. Está allá, sí, la veo. Y don Javier Palominos. Asimismo, gracias don Javier. Asimismo, le acompaña del Servicio Agrícola y Ganadero el jefe de la División de Protección y Recursos Naturales Renovables, don Alexis Cepeda. Don Alexis. Y también nos acompaña Pablo, sí, no estaba anotado aquí, don Pablo de Noche. Bueno, en la sesión pasada habíamos quedado pendiente de la redacción de la indicación que sustituía el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nos hicieron llegar al WhatsApp de la comisión el texto propuesto por el Ejecutivo, que de alguna manera viene a fusionar las indicaciones propuestas por el texto propuesto por el Ejecutivo, más la indicación de los diputados Coloma y Baize. Que es la 3, ¿no? Número 2. ¿La indicación 3? Ah, la indicación 3. Sí. Secretario, si puede dar lectura al texto, a pesar de que entiendo yo que los habría ya revisado los diputados, pero... Así es. Entonces esto corresponde al numeral 2. Recordemos que el numeral 1 había quedado pendiente para una definición posterior. Y comenzó el análisis del artículo 55 propuesto en el proyecto, que corresponde al numeral 2 del artículo 1. Sobre el inciso primero de este artículo propuesto por el Ejecutivo, se había presentado la indicación número 3 de los diputados Coloma y la diputada Baize. Y en el fondo, tratando de comprender el contenido de ambas normas, el Ejecutivo nos hizo llegar a esta propuesta que, si ustedes la encuentran conveniente, podrían firmarla si así lo estiman. El texto señala lo siguiente.
el numeral 2 del artículo 1 del proyecto de ley para sustituir el inciso primero del artículo 55 propuesto por el siguiente. Artículo 55. En los predios emplazados fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, estará prohibido ejecutar cualquiera de las obras indicadas en el artículo 134 de esta ley, así como subdividir, lotear y o edificar, con la excepción que en el mismo inmueble se podrán edificar aquellas construcciones que fueran necesarias para la explotación agrícola, ganadera o forestal del mismo, incluidas las viviendas del propietario, sus ascendientes o descendientes y sus trabajadores, y la apertura de los caminos necesarios para su acceso. Esa es la propuesta presente. Se ofrece la palabra. Diputada Gloria Avellán. Si bien mejora en un algo, pero tiene un problema que para mi gusto es grave. Por la forma de redacción, que es una redacción negativa, es decir, va en el sentido opuesto de la indicación número 2 de los diputados Coloma y Baize. La de ellos tiene un enunciado más bien positivo. En el caso de ustedes, además, hay algo que a mí personalmente me hace mucho ruido, que es donde dice, se podrán edificar aquellas construcciones que fueren necesarias para la explotación agrícola, ganadera o forestal del mismo. Entonces, hay un sentido muy específico en el cual se pretende que lo que se construya solo sea en la medida que sea necesario para la explotación agrícola, que según lo que yo entiendo de la lectura, no es lo mismo que plantea la indicación número 3 de los diputados Coloma y Baize. En la indicación número 3 de los diputados Coloma y Baize no habla de construcciones necesarias para la explotación agrícola, forestal, ganadera, etcétera, sino que habla de construir las viviendas del propietario, de sus descendientes, habíamos agregado incluso la palabra ascendientes, y de sus trabajadores, y aparte dice, con una conjunción y entre medio, levantar las construcciones que fueran necesarias para la explotación agrícola. Entonces, en la indicación número 3 de los diputados Coloma y Baize, se entiende que la parcela, el lugar, o como se llame, tiene la posibilidad de ser destinado a habitación y o a explotación agrícola. En la indicación sustitutiva que pretenden ustedes, queda solamente para lo que es explotación agrícola. No queda abierto a que las personas puedan usarlo como habitación. O sea, no me gusta la redacción presentada por el Ejecutivo Presidente. Muchas gracias. Diputada Paula Labra, solicito la palabra. Gracias, presidente. Una observación en la misma línea de lo que plantea la diputada Navellán, pero por otra arista. A mí también me parece que en la redacción, en esta indicación cuando habla, se podrán edificar aquellas construcciones que fueran necesarias para explotación agrícola, ganadera o forestal. Creo que el fueren necesarias tiene una relación como directa e indispensable en una mirada de un criterio de necesidad, de una redacción restrictiva y que puede ser incluso interpretativa. Esto no es necesario para la explotación agrícola, esto sí, esto no. Por lo tanto, yo creo que eso se podría mejorar considerando un poco lo que tiene la redacción del proyecto de ley original, que habla para fines de explotación agrícola, ganadera, forestal. Se puede ver una sutileza, pero al darle una segunda vuelta, se entiende eso que no exige una justificación de necesidad, sino que esto considera todo lo que sea relacionado con los fines agrícolas, ganaderos, forestales. Por ejemplo, oficina administrativa. Tienen relación con los fines agrícolas y si uno lo considera quizás no es estrictamente necesario. Por lo tanto, creo que es importante darle esa vuelta y esa mejora en la redacción. Diputada Nullao, solicito la palabra. Presidente, era para que compartan la indicación del Ejecutivo, así que está ahí. Sí, ahí está. Sí, no sé, estaba. No la había visto ya. Don Jorge Maluenda por el Ejecutivo. Aló. Sí, adelante. Lo primero es decir que hoy día la estructura actual, no antes de anterior a este proyecto, lo tenemos en el comparado, contempla la redacción de una prohibición, salvo para aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario y sus trabajadores. O sea, la redacción es original y la estamos replicando.
en ese aspecto. Desde el punto de vista de que es restrictivo, efectivamente es restrictivo, porque estamos dentro de, fuera de los límites urbanos de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y por lo tanto todo lo que ahí se contempla tiene tenor restrictivo, no es favorecer. Entonces, no, por eso dice, salvo para las explotación agrícola del inmueble. Pero aparte de eso es restrictivo porque si no estaríamos expandiendo el área urbana, independiente que lo niegue, diputada, eso es lo que dice la ley, digamos. Sí, diputado Alinco tiene la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con la presentación que hizo el Ejecutivo, porque aquí no se trata de restringir nada. Se trata, según mi opinión, de proteger los terrenos agrícolas de Chile. Y la vez anterior lo planteamos así en general, o sea, la esencia de esta comisión es justamente ver cómo combatimos, luchamos y logramos tener la famosa independencia alimentaria, proteger los planes que tienen el Ministerio como Estado, digamos, no como gobierno, sino como Estado, de profundizar en las políticas ganaderas y agrícolas de nuestro país, y eso pasa por proteger nuestros territorios que tienen condiciones agrícolas. Entonces aquí yo ni siquiera yo la llamaría como una indicación restrictiva, sino una indicación protectora. Esa sería mi opinión al respecto. Una opinión protectora de lo fundamental que estamos hablando acá en este proyecto, que es proteger, para que la redundancia, proteger las tierras con aptitudes agrícolas y ganaderas. Eso es lo que yo veo como esencia que deberíamos privilegiar en este proyecto. Eso. Diputado Paula Laura, segunda palabra. Gracias, presidente. Bueno, una apreciación, si se está replicando lo que dice el artículo original, entonces ¿para qué presentamos una indicación? Punto 1. Y en segundo lugar, hacer una clarificación, porque aquí no estamos hablando del objeto ni la idea matriz del proyecto, que es restringir la subdivisión, que es lo que comenta aquí el diputado Linco. Estoy hablando específicamente de la parte que dice que se podrán edificar aquellas construcciones que fueran necesarias. Y ahí estamos, lo que planteábamos recién, que eso tiene que ver con una restricción en los fines agrícolas, que no es lo que busca restringir este proyecto de ley, sino que la agrícola siga funcionando y que puedan construir lo que sea necesario para el agro, lo forestal y lo ganadero. Por lo tanto, cuando decimos que es restrictivo es cuando hablamos de cosas solamente necesarias para explotación agrícola. Por eso yo digo que solo en ese punto estamos diciendo que es restrictivo y por eso eso debiese mejorarse en vías de escribir algo que vaya hacia los fines agrícolas, que eso es más amplio relacionado con el rubro agrícola, que es lo que queremos todos en esta comisión potenciar y no restringir. Muchas gracias. ¿Qué ofrecía la palabra? ¿Presidente? Sí, después voy a intervenir yo. Sí, a mí me gustaría escuchar al autor de la indicación, porque la verdad es que yo siento que la indicación del Ejecutivo, si bien trata de decir que va en el mismo sentido, en la práctica, vuelvo a insistir, la indicación del diputado Coloma y la diputada Baize está escrita en positivo, es lo que se puede hacer. En cambio, la indicación del Ejecutivo es justo lo contrario, prohíbe. Entonces, hay un cambio de sentido que, tal como dice la diputada Laura, puede aparentar en este momento ser muy sutil, como que da lo mismo, pero al final del día es justamente ahí donde se establecen las diferencias en el momento de que se tengan que tomar determinaciones usando esta ley. Y respecto de lo que dijo el representante del Ejecutivo, bueno, le tengo que decir que si usted va a estar haciendo, siempre va a estar argumentando respecto de lo que dice la ley original, bueno, justamente lo que estamos tratando de modificar, entonces la verdad que el argumento no es muy bueno. Gracias, presidente. Ministro, haya solicitado la palabra. Presidente, como, bueno, esta es otra parte para hacer claro lo que redunda no daña, pero es bien explícito en que hay que leer los artículos
completo repetirlos, ¿no? Incluía las viviendas del propietario, sus ascendientes o descendientes y sus trabajadores, y la apertura de los mismos necesarios para su acceso. Ahora, claro, tiene el encabezado previo general de que ese predio es de actividad forestal o agrícola, porque es importante que uno pueda traer sobrinos y tíos, pero que no empiecen a molestarles las moscas como es la vida en el campo, ¿no? O sea, busca dejar claro eso, pero quizás se puede buscar una palabra que sea más proactiva, positiva, que es lo que podemos buscar una reacción ahora, ¿no? O sea, A ver, Usted dice lo mismo, pero es positivo. yo quiero señalar lo siguiente. La Javier interpre- quería proponer- pero Javier, adelante, ¿sí? Presidente, gracias. Saludar a las diputadas, diputados, secretaría y los equipos que nos acompañan. En el ánimo de buscar la vinculación de las dos indicaciones, tanto la que propusieron los diputados Coloma y Valls, y la redacción original del Ejecutivo es que se planteó en esos términos. Ahora, en primer lugar, no tenemos ningún inconveniente con cambiar la frase que fueran necesarias por la expresión fines. De hecho, el proyecto original del Ejecutivo así lo planteaba, salvo para fines de explotación agrícola, ganadero o forestal. Lo cambiamos precisamente porque en esta instancia se planteó que nuestra redacción originalmente planteada no era la adecuada, pero podemos volver a aquella, no hay ningún problema porque está en el proyecto de ley original. En lo segundo, respecto a la fórmula de plantear si es que es prohibitivo o positivo, a nuestro juicio, tanto el proyecto original del Ejecutivo, la ley vigente y la indicación de los diputados Coloma y Valls, en los tres casos prohíben el hecho de que fuera de los límites urbanos no se puedan realizar ciertas construcciones. Por lo tanto, las tres son prohibitivas. Desde ese punto de vista, el hecho de cambiar la redacción no tiene un efecto respecto del alcance que va a tener, porque en los tres casos se prohíbe que fuera de los límites urbanos se hagan determinadas construcciones. Lo que nos interesa, y dejar en ese sentido muy claro, es que el destinar un predio que está en el área rural con fines habitacionales o urbanos está prohibido y va a estar en este proyecto de ley excepcionalmente autorizado para el caso de que se emplace un conjunto residencial rural, que es lo que evidentemente vamos a ver a continuación. Eso es lo que nos interesa, por lo tanto, sea en la redacción de diputadas Coloma y Valls o en el original del Ejecutivo, la prohibición apunta a aquello, a prohibir que un predio rural o con aptitud agrícola, ganadero o forestal sea destinado con fines urbanos o habitacionales. Por lo tanto, en conclusión, no hay problema con cambiar la expresión que fuera necesaria por fines, y sea en la redacción original del Ejecutivo o en la propuesta por la indicación del diputado Coloma y Valls, las dos son de carácter prohibitivo, por lo tanto podría avanzarse en ambas. Lo que sí, en el caso de la indicación de los diputados Coloma y Valls, lo que no tiene, y por eso lo agregamos, es la prohibición de subdividir, lotear y ejecutar todas las obras del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que lo conversamos anteriormente. Por lo tanto, igual tendremos que complementarlo con aquello. Por lo tanto, creemos que la redacción propuesta, salvo con lo que plantea por su intermedio la diputada Labra, puede lograr el consenso. Gracias, presidente. Sí, se agradece la disposición. Yo soy abogado y aquí en esta comisión hay varios abogados y al fuere necesario para la explotación agrícola le podemos dar miles de interpretaciones. Yo le aseguro que le puedo tener una población de gente en un campo y se la puedo justificar. Porque los dueños están enfermos, porque alguien tiene que cuidarlos para que él tome decisiones, porque han sido objeto de algunos atentados, necesitan tener resguardo y por lo tanto necesitan también tener familiares que estén cerca, o porque han sido objeto de algunos incendios, o porque hay riesgo de inundación, cualquier cosa. Y siempre va a ser necesario tener a alguien ahí, los hijos, los padres, los nietos, en este tema. Siempre va a haber una justificación. Por lo tanto, el texto que señalemos aquí, o cualquier otro texto, siempre va a permitir que si hay una discusión, va a haber siempre, ¿no es cierto?, lo necesario para que las personas que decide, el que toma el que determina si se planta, se siembra, se cosecha, se hace esto, se hace lo otro, pueda tomar las decisiones libremente y no forzado por nadie, vamos a tener siempre la posibilidad de que alguien esté viviendo ahí o por un tema sencillo, y yendo quizás a la interpretación que pueda tener el mundo indígena. Hay ciertas tradiciones que se desarrollan,
¿no es cierto?, que tienen concepto con la cosmovisión, que se necesita, ¿no es cierto?, que la familia esté en el predio, independientemente que sean dueños o no, y que se necesitan ciertas actividades que también tienen relación con la cosmovisión, y que si no está la familia, la producción no se desarrolla, y eso hay que entenderlo, que también es parte de la producción agrícola. Por lo tanto, la interpretación que se le podemos dar al artículo es muy amplia. Yo estoy abierto, digamos, a que se cambie una redacción y que todos queden conformes, pero reitero, la interpretación que le podemos dar a una norma en un Chile tan diverso como el que tenemos es inimaginable. Diputada Navellán. Ay, Perdón, diputada Nullao. Diga, diputada Navellán. No. Bueno, lo que... Pero en este minuto no. Diputada, presidente, lo que yo creo que la indicación nueva que nos entrega el Ejecutivo nos permite aclarar más de lo que se había considerado en la indicación del diputado Coloma y de Flor Weiss. Pero lo que considero yo que a lo mejor puede ser para usted una preocupación, porque este proyecto tiene el objetivo que nosotros hemos tal vez estado olvidando. Lo que debe ocurrir es que no se siga loteando. Eso es. Y en esos loteos exista la posibilidad, porque hoy día existe una serie de loteos irregulares, donde un predio de 200, 300 hectáreas se ha loteado. 190, 200 subdivisiones. Eso es lo que tenemos que evitar. Y la redacción como tal lo señala. Pero también puede existir a lo mejor alguna confusión cuando dice que no se puede dividir, no se puede subdividir. Y yo comentaba la vez pasada, me dijeron que estaba en otro artículo, donde una familia que no va a tener más allá de 50 hectáreas, una familia mapuche, una comunidad lo puede tener mucho más, pero una familia no va a tener más que esa cantidad que sea productiva, porque puede tener una cantidad forestal también en ese lugar. Y si nosotros decimos, lo va a lotear en 10 subdivisiones, ¿tiene 10 hijos? No lo sabemos. Tiene 5 hijos y 5 sobrinos, ¿le vamos a permitir que lo pueda hacer? Pero ¿qué título va a tener eso? ¿Cómo va a quedar en el articulado? Pero distinto es, si hay un fondo de 200 hectáreas, de 300 hectáreas, de 400 hectáreas, y yo digo, y quiero dejarle en libertad que ellos coloquen las casas que quieran, pero le tengo que dejar una restricción, porque ellos no me pueden colocar 100 casas, porque no van a tener 100 trabajadores, no van a tener 20 cuidadores. Esa no es su realidad. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que dejar conforme es los grandes empresarios latifundistas no van a tener más de 5, 6 o 7 viviendas para sus gentes. No tienen más. Todo el resto, el máximo, es usarlo en tierra para trabajar. Eso tienen los grandes agricultores. Tengo vecinos muy latifundistas en mi territorio y no tienen más de 4 o 5 casas, una ubicada en lugares estratégicos donde la gente puede entrar, donde alguien va a abrir el portón y el otro donde está al final y el otro de manera intermedia. Pero no son casas así juntas, sino que están todas separadas. Entonces, si esas casas están separadas, se le tiene que permitir. Pero si ya me coloca las casas juntas y me empieza a hacer un camino, me está haciendo otro asunto, yo por eso le sacaría lo de los caminos, porque ellos donde van a estar le habilitarán los caminos, porque es el fondo. Yo no me voy a meter en su vida de ese señor del fondo. No le voy a decir, usted hágame una calle aquí, colóqueme una determinada identificación. No me tengo que meter con ese señor del fondo. Lo único que a ese señor del fondo yo le tengo que decir que hoy día no puede lotear. Y este proyecto tiene que tener esa prohibición de lotear.
pero yo no me puedo meter si él está construyendo 20, 40, 50 casas, no, esta cuestión es loteo. Es un loteo ya irregular. Entonces, el fondo de la diputada Navellán, por su intermedio, presidente, pudiera a lo mejor tener esa extensión. Pero donde yo vengo, en los sectores, y mis vecinos tienen esa realidad, ellos no tienen una infinidad de casas para sus trabajadores. Entonces, por lo tanto, si uno hace eso, entonces yo digo, ¿cómo esto queda redactado aquí? Para no afectarlo, para no afectar a ese empresario latifundista, vecinos nuestros, para los medianos que tienen a su familia y un par de hijos, porque nadie tampoco se quiere quedar en la tierra, son pocos los que se quedan. Y cuando ya se van los ancianos, ¿qué hacen? Vienen a vender y se van y lo dejan para que una inmobiliaria compre y lotee. Entonces, esa restricción nosotros tenemos que hacerla y estamos todos de acuerdo, por eso tenemos que buscar una redacción. Y esa redacción tiene que permitirle a esa comunidad, a esa familia de ancianos que crió 2, 3 hijos y que volvieron sus hijos a su casa, 4, 5 casitas se harán, pero él va a subdividir. Pero no hacer un loteo, porque hacer un loteo significa que yo le voy a construir camino, le tengo que vender a otra persona. En cambio, cuando eso sucede, yo puedo transitar por el pasto, puedo transitar por una huella, puedo hacerlo, porque es el predio en que está la familia. Pero ya cuando yo eso lo transformo en colocarle calle, en colocarle todo este sistema, le estoy abriendo la posibilidad para que me genere un villorrio, para que me genere otro tipo de vida ahí. O me haga un condominio. Y digo, no, si están todos mis familiares, le voy a pedir la cédula de identidad a cada uno, nadie va a tener ni siquiera un parentesco. Entonces, eso no nos tiene que ocurrir con la ley. O sea, hay que dejar a los latifundistas que sigan teniendo la gente que trabaja con ellos no van a tenerle a sus hijos, porque también ocurre la realidad, porque no tienen un solo predio. En el predio 1 administra mi hijo 1, en el predio 2 administra mi hijo 2, en el predio 3 administra mi hijo 3. Entonces, por lo tanto, y ese 3 también tiene la misma tónica de tener un trabajador y de trabajar con tantas personas. Y toda la gente viene de fuera. Esto en el pasado era que usted era el obrero a contratar y te decían, ya te voy a dejar en tal casucha. Pero hoy día eso no ocurre porque la gente va de fuera a trabajar o los vecinos van. Y con la famosa tecnología, hoy día ni siquiera tengo mucha gente trabajando en mi predio porque ¿qué sucede? Dice el latifundista. Contrato los servicios de la maquinaria que están disponibles en el mercado y por lo tanto con ellos trabaja. Entonces cada vez menos mano de obra. Entonces no estemos pensando como en el pasado, que se podían construir las casas de los trabajadores que están hablando acá. Esta no es el tiempo en la década en que nuestros ancianos campesinos no sabían ni contar y le decían, tú te vas a quedar ahí, después te entregaban la pulpería y nunca conocieron un peso ni sabían tampoco dónde estaban viviendo. Esa no es la realidad hoy día. Hoy día la mayoría de la gente que va a trabajar lo hace desde sus espacios. Por lo tanto, yo quiero que dejemos una ley que no nos hagan los tontos después. A la vuelta de 5 o 10 años, a lo mejor ninguno de nosotros va a estar acá y vamos a darle una vuelta y sí, la embarramos porque trampeamos igual. Sería la cuarta vez que interviene. No. Mire, presidente, no me restrinja las intervenciones. No, pero lo que pasa es que todos tienen que Esta hablar. es mi segunda intervención, presidente. Yo diría que la tercera o cuarta. Segunda, porque las otras fueron en puntos varios. Estamos hablando del proyecto Ya de voy ley. anotando la intervención porque si no, no va a terminar nunca. Presidente, en el proyecto de ley es mi segunda intervención, los demás fueron puntos varios. Así Bueno, que por ya, favor, ya. le pido que no me restrinja porque la diputada Nullado no le restringió la enorme cantidad de minutos que habló. Ya. A ver, Vamos la estar diputada hablando un minuto cada uno y lo vamos a tomar el tiempo. No, ahora no, pues presidente, No, yo pues, tengo ¿de qué derecho a habla? responder en la misma cantidad de minutos que ocupó la diputada Nullado. ¿Cuánto ocupó la diputada? La diputada Nullado ocupó muchos minutos. ¿Cuánto? En todo caso, yo quiero aclararle varias cosas. En primer lugar, este concepto que ella permanentemente vierte, un concepto tan añejo y tan lleno de resentimiento que habla del latifundista. Latifundista no tengo idea quién es, porque la verdad es que si es alguien que tiene 400 hectáreas de latifundista no tiene nada. En segundo lugar, no tengo tierras diputadas ya, ni siquiera debajo la uña, porque hasta la casa donde vivo es casa arrendada. Así que no me meta a mí en el saco de los que tienen campo, porque no tengo, por desgracia, me encantaría, pero no tengo.
En tercer lugar, yo creo que acá se están produciendo ciertas inconsecuencias y ahí me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuál es su idea. Porque efectivamente hoy día, por ejemplo, las comunidades mapuche no tienen derecho a tener propiedad privada, ellos tienen propiedad comunitaria. Y uno de los grandes dolores, uno de los grandes reclamos, al menos en la Araucanía, de las comunidades mapuche es la posibilidad de poder tener su título de dominio de su pedazo de tierra. Porque claramente esto comunitario suena muy bonito en el papel, pero en la práctica es muy difícil. Entonces, hoy día a las comunidades mapuches no se les permite tener título individual de dominio de su tierra, se compra en comunidad. Y a una persona que tiene un campo, que tiene su título de dominio y quiere dividirlo para venderlo porque es el único bien que tiene y quiere vivir de eso, le estamos, con esta ley, estamos intentando prohibirle esa posibilidad. Entonces yo como que no estoy entendiendo nada y me gustaría preguntarle al ministro, ¿cuál es la intención de esta ley? La intención de esta ley es ordenar lo que hay, tal como hablamos al principio, en términos de regular, digamos, el cercado del lugar, que tengan ciertas reglas de copropiedad, la disposición de basura, disposición de agua servida, etcétera, o acá lo que se pretende es, a través de este instrumento, restringir lo que es el uso de la propiedad privada. Porque está bien, tenemos que defender la agricultura, sin lugar a dudas que la tenemos que defender. Pero ¿qué pasa con un agricultor que el único bien que tiene es su tierra, que ya está viejo, que no tiene herederos que estén dispuestos a trabajar el campo y que prefiere parcelar una parte para vivir de eso en vez de tener que deshacerse del campo entero? ¿A esa persona le vamos a prohibir hacerlo? Además, en la indicación de los diputados Coloma y Baize, claramente no habla, que eso es una diferencia que nos explicó el Ejecutivo recién. El Ejecutivo está prohibiendo subdividir lotear. En la indicación de los diputados Baize y Coloma, o Coloma y Baize, no existe la prohibición de subdividir lotear. Porque si yo me compro una parcela de 20 hectáreas y la quiero subdividir para entregarle a cada uno de mis hijos y que cada uno de mis 6 hijos se vaya a vivir a la parcela, ¿por qué les voy a prohibir que ellos sean dueños de su pedazo de tierra? O sea, perdón. Si yo tengo una parcela de 20 hectáreas y la divido entre mis 6 hijos, obviamente que cada uno de ellos tiene derecho a tener su título de propiedad. Si tengo una comunidad de mapuche que le compraron en comunidad de bienes un predio, obviamente cada uno de los miembros de la comunidad tiene derecho a tener su título de propiedad. ¿O los voy a obligar a vivir en comunidad sabiendo que ese es un tremendo problema? No, pues. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de esto? Gracias, presidente. Quiero ofrecer la palabra antes de indicar cuál es la reacción que tiene el Ejecutivo y poderla votar. Ministro. Presidente. ¿Sí? Ya. No, presidente, pediría, por su intermedio, la atención de la diputada Navellán. Porque lo que voy a explicar por cuarta vez demuestra que el Ejecutivo no tiene nada ideológico y nada contra el hábitat rural. Pero quiero que escuchen. Porque, a ver, primero, lo que usted señala respecto a las tierras de las comunidades indígenas o nuestros pueblos originarios, es un debate que la CONADI tiene un consejo, gente electa, un debate que tienen que hacerlo, pero yo creo que la verdad está entre medio. O sea que ahí deberá tenerse pluralismo jurídico que se llama, que si comunidades quieren, otras no, con sus temas de opción. Segundo, en este mismo caso que estamos viendo, a ver, segundo, lo que dijo por el medio presidente, la diputada Nullao, una persona que tiene 40 hectáreas, puede generar 20 lotes de 2 hectáreas y 40 de 1. Eso sigue. O sea, esto de que no se pueda, eso no es cierto. Por favor, hay que se lea, que se lea el proyecto. Se está refiriendo del loteo urbano, de casas chiquititas con calle y todo, que eso, pero diputada, por favor, que escuche.
Eso hay excepciones que tienen que ir con vivienda social, lo vamos a volver a repasar. Tercero, veamos el caso de lo que bien explicaba Harry Jürgensen, que es muy común en Chiloé y en el sur y que conocemos bien con familias tanto de agricultores grandes como familias medianas y de Ralum para adentro, que van haciendo casas no solo en las porterías, sino que también normalmente cerca. Acá le estamos resolviendo el problema de dominio. Porque recuerden, acá se permite que pueda haber subdivisión de media hectárea hasta 5 lotes en 3 hectáreas. Entonces puede haber una parte que está concentrada. Por eso no compartimos, respetuosamente, la opinión de la diputada Nullao de no hacer mención a la posibilidad del camino. Porque creo que en algunos casos ¿por qué no permitirlo? Que es algo que es importante. Y luego, si además quieren, como se dieron los ejemplos, es común en el sur que se va haciendo la casa de los hijos y que se vive en una parte, se trabaja juntos y se convive juntos, pueden una parte del predio convertirlo en un conjunto residencial rural, en que no hay expropiación de la propiedad. Lo que allí se pide, lo que se ha dicho hasta el cansancio, lo pidieron los gremios, las confederaciones campesinas, la SNA, y también las leyes que nos obligan, que tiene que haber cierta actividad agrícola, tiene que haber la conservación del bosque, la mitigación la mitigación y los espacios comunes de ese hábitat rural que se regula de manera sensata, la basura, cosas muy relevantes que la propia diputada Navellán expresó de sus experiencias, algunas buenas y otras no tan buenas, en Colina y en lo que vivió. Es lo que hace el proyecto, Presidenta. Sí, de hecho, el propio documento ingresado por Agricultores Unidos manifiesta la preocupación de lo poco que avanza el gobierno respecto a este tema, señalando que incluso debería ser mucho más restrictivo respecto de lo que piensan muchos agricultores, de que la subdivisión está generando la eliminación de superficies cultivables en nuestro país y que somos uno de los países que tiene menos superficie cultivable per cápita, por así decirlo, respecto de otros países en el mundo. Bueno, ¿cuál sería la redacción propuesta para efecto de...? ¿Sí? Perdón, diputado. Perdón, disculpe. Gracias, presidente. Sí, me surge una duda con esto, en realidad dos, para ver si estoy entendiendo bien el espíritu de esta indicación. Cuando acá se deja expresamente prohibido, como dice en la tercera línea de la indicación, estará prohibido ejecutar cualquiera de las obras indicadas en el artículo 134 de esta ley, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al final, en la práctica, lo que estamos haciendo es traspasar la facultad que está en la Dirección de Obras Municipales a esta ley, poniéndole ciertos requisitos, ¿no es cierto? El 134, no sé si estoy viendo algún extracto de ley que no está modificado o más antiguo, que dice que para urbanizar el terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar a su costa una serie de cosas, entre obras de ornato, instalaciones sanitarias, energéticas, las obras de alimentación, desagüe, agua servida, agua lluvia y las obras de defensa y servicio de terreno. Las plantaciones y obras de ornato deberán ser aprobadas y recibidas por la Dirección de Obras Municipales. Entonces, cuando sacamos esto, lo que estamos haciendo es quitarle a la Dirección de Obras Municipales esa potestad al final de autorizar y tener la recepción de esas obras y traspasarlos, digamos, a los límites que estamos estableciendo en esta ley. Eso es lo que yo entiendo, sí. Si es así. ¿Sí? Ya. Entonces, No, es que por eso era... ¿Está hoy día sí es? ¿Está hoy día cómo? Sí, para poder complementar, para ver si... Sí, adelante. Sí. La excepción del artículo 134, es para evitar que en el campo, en cualquier parte del campo, se urbanice. La prohibición es a urbanizar. Yo creo que hay una confusión en lo que dice tanto la indicación de los senadores, de los diputados Coloma y Baice,
con lo que estamos discutiendo ahora, porque la indicación de los diputados y también la redacción que trajimos desde el Ejecutivo habla de la posibilidad de construir más de una casa en el lote como derecho propio. Para subdividir no se está hablando en este primer inciso, viene después en todas las excepciones que van de la letra A a la J. Y ahí podríamos discutir cuándo se permitiría o no subdividir y construir más otras cosas, un hotel, un campamento, una caleta, lo que sea. Pero en este inciso estamos discutiendo solamente sobre el principio inicial que dice el artículo 55, que es que en el campo solo se construyen construcciones que van destinadas a la agricultura. Salvo que, y después vienen las excepciones, y ahí están las casas. Y además se agrega un artículo 55 bis para de frente permitir la posibilidad de construir conjuntos rurales, residenciales rurales, cosa que hoy día no está contemplado en la ley. Entonces creo que no hay que mirar esta redacción desde el punto de vista si estamos queriendo restringirlo todo, porque la verdad es que estamos solamente hablando todavía de la construcción de una segunda vivienda en el primer lote. Sí. Sí, perfecto. No, si era para entender si es que efectivamente estábamos traspasando facultades desde las direcciones de obras municipales a dejarlas establecidas en esta ley. O sea, al final del día estamos ridigizando un poco el marco. En gran medida sí. Como concepto, el hecho de tener una ley y después tener reglamento y después tener ordenanzas municipales, lo que te genera al final del día es que tú tienes una mayor capacidad de flexibilización. Cuando tú dejas establecidos los marcos a nivel legal, un reglamento o una ordenanza, un reglamento, una ordenanza, un instrumento de planificación territorial, no puede modificar cosas que están previamente acortadas en la ley. Entonces, cuando nosotros definimos los criterios en la ley, lo que estamos haciendo es un marco específicamente más rígido. No es necesariamente bueno o malo, solamente quiero entender bien el fondo de esto. Entonces, estamos traspasando desde municipios algunas atribuciones o, digamos, capacidad de, en buen chileno, cortar el queque, en algunos casos, de las direcciones de obras municipales a un criterio que va a quedar en ley. ¿Cuál es lo que yo veo en esto? Que entiendo que acá no se va a ver naturalmente mucho, pero creo que en situaciones de otro tipo de industria, y estoy pensando por ejemplo en la minería, se te puede generar un problema, porque puedes estar fuera de las excepciones y tú puedes necesitar realizar equipamiento, realizar una serie de obras. No estoy hablando de grandes proyectos mineros, estoy hablando de minería más bien pequeña, donde requieran cierto tipo de parcelaciones que no estén incluidos dentro de esto. Entonces yo creo que si bien... Sí, pero que hay que ver bien el alcance de todo esto, porque si bien lo menciona en algunos lugares, la letra G... Es demasiado, se establece a priori un tema. Ya, es que En cambio, la de Coloma, esa es mi duda. ¿Cómo nos hace...? Pero la de ellos no me gusta para nada. Sí, pero ¿cómo nos aseguramos? Y aquí no es a modo de crítica, sino que me preocupa que quede bien hecho, porque de repente pasa por estas comisiones y no se alcanzan a ver los temas. ¿Cómo nos aseguramos que casos así no vayan a quedar fuera y que después tengamos que estar diciendo, mira, vamos a meter una ley para modificar lo que se nos pasó en esta? ¿Me entiendes? Porque entendiendo que puede ser una salida ridigizar el marco regulatorio. Puede ser. Yo creo que ahí hay un peligro. Que es razonable creer que hay un peligro cuando le escapáis en el marco y te pasaste o te quedaste corto. Al final, tú tienes, en estos casos, tú tienes la posibilidad de estrechar el marco, pero si la ley te dictamina unos mínimos, no tienes la posibilidad de abrirlo. ¿Se entiende más o menos conceptualmente? Esa es la preocupación que tengo en esta materia. Que, sí, adelante. Y quiero ver cómo se resuelve eso. Yo entiendo que la respuesta está en el propio sí, estamos con un... Está claro, tenemos que lograr construir más confianza. Fue a sugerencia del presidente, que nos insistió, porque con el concepto de que podemos construir las casas para los descendientes y ascendientes, también podía darse una señal media equívoca, ¿no? De que cualquier persona que compra un pedazo puede meter cuanta casa y empezar a hacer un loteo, ¿no? Decir que todos son parientes. ¿Cómo? Decir que todos son parientes. Pues. Claro, entonces por eso fue el afán. Nosotros podemos, incluso si se de acuerdo, podemos sacar la parte, entre comillas, negativa, porque
a propósito que no existan fantasmas, porque está claro que la ley prohíbe los loteos y eso es explícito, está funcionando. Y después vienen varios artículos que permiten, ustedes recuerdan, los barrios industriales, las cabañas de turismo. Viene después en otros cuerpos legales, porque insistimos, lo que se busca es el habitar responsable nomás. Hemos estado en eso. Presidente, un poco, usted tiene la palabra en esto. No es que esté... No, sí, porque a veces lo que redunda no daña, sí, pero ¿no? quizás acá Yo entiendo. Claro, sí. Diputada Marcela Riquelme. Presidente, muchas gracias. Durante muchos años me tocó hacer regularización de títulos de dominio. Cuando existía Chile Barrios, me tocó hacer en la comuna de Coltauco. Y precisamente eran lo que relataba la diputada Nullao por su intermedio, presidente. Eran familias que luego hacían las casas sus hijos y todo siempre con el fin agrícola porque era su forma de subsistencia. Y la exigencia muchas veces de tener que hacer procesos de subdivisión implicaba que había que construir caminos de 8 metros de ancho que limitaban considerablemente, terminaban ocupando más espacio los caminos que el espacio para el predio agrícola o las viviendas. Usted sabe que yo soy media leguleya para estas cosas. Usted también es abogado y aquí el secretario de abogado nos va a instruir. Las indicaciones son exactamente iguales, puesto que una dice estará prohibido salvo que, y esa es una norma imperativa de requisito, no es prohibitiva, es imperativa de requisito. Y luego en la otra indicación de los diputados Coloma y Baize, dice, solo se podrá construir nuevamente. Tenemos una norma imperativa de requisito, no es una norma prohibitiva. O sea, del punto de vista legal, entiendo que el resultado es exactamente el mismo. Entonces creo que nos estamos dando vuelta en círculo hace media hora, y siendo que el efecto jurídico va a ser exactamente el mismo. Por su intermedio, presidente, usted es abogado, el secretario es abogado, la secretaria de la comisión, yo creo que van a compartir el criterio de la norma prohibitiva, de requisitos. Le va a dar la palabra al diputado Moreno y enseguida al Ejecutivo. Súper breve, presidente, una cosa que se me quedó en el tintero, porque entendiendo que esto es para familiares y una serie de requisitos que son de consanguinidad con el propietario, ¿cómo se trata de evitar este fraude a la ley, que es lo primero que uno ve, que al tiro dice, oye, yo podría entregar la mitad para allá, ¿no es cierto?, un pedazo, y lo hago propietario a él, y después él tiene esta misma capacidad de subdividir para sus... Es que por eso, ¿cómo se pone? Porque la línea ahí la encuentro bastante delgada, solo como advertencia, porque puede ser que tú no vendas con fines de parcelas y que después de un tiempo termine en fines de subdivisión de predios rústicos a un tercero, legítimamente con sus familiares, con sus cosas, y que no lo hagas con ese fin de fraude a la ley. Entonces, ahí yo creo que hay una línea bien delgada. Eso era nomás. A ver, diputada. Una moción de orden. Como muchas de las cosas que estamos viendo, que son aquellas excepciones que cada uno de nosotros nos preocupan, yo propondría dejar este artículo para el final y que avanzásemos con lo siguiente, sobre todo aquellos que contemplan las excepciones que está haciendo mención el diputado. Pero es importante tratar las excepciones. Diputada Riquelme, ya nos saltamos los artículos que están antes de este. Entonces vamos a seguir saltando y vamos a llegar, mejor partimos de atrás para adelante. Entonces, don Javier, o don Jorge, no sé, ¿quién iba a intervenir? Presidente, gracias, pero nosotros compartimos absolutamente la preocupación que manifiesta el diputado Moreno. O sea, nos preocupa que hecha una nueva modificación, una ley, tengamos una nueva trampa. Entonces, ¿cuál es la trampa? De que llegue hasta el pariente más remoto a habitar el lugar y en realidad no tiene nada que ver con la explotación, o como también es una alternativa con preservar los fines agrícolas, ganaderos, etcétera. Entonces, por eso en nuestra indicación ligamos el tema de la explotación, en nuestra indicación,
a la posibilidad de que el propietario estuviera ahí para conformar esta unidad y no la posibilidad de que se subdivida sistemáticamente a partir de ciertos vínculos declarados de parentesco, que tampoco vamos a tener al director de la DOM revisando el carnet de filiación de las personas, digamos. Entonces hay que pensar que esa es la realidad y lo que se puede venir. Entonces estamos súper abiertos a cautelar esa aprehensión con alguna otra fórmula, pero ciertamente lo que nos interesa es que esta vía, que nos parece legítimo, que ha planteado la indicación del diputado Coloma Báez, debe resguardar la presencia de los hijos, la posibilidad de que se construyan del dueño de la explotación agrícola, no sea una posibilidad que se transforme en una nueva trampa, como usted señala. El diputado Linco había solicitado la palabra. A ver, pues yo estoy medio confundido. A pesar de lo siguiente, sí, a mi padre, viejo dirigente obrero y comunista también, que no era necesario ser astrónomo para mirar las estrellas. Y eso es lo que yo quiero reclamar acá, que no es necesario, y con el respeto lo digo, ser abogado para dar una opinión. Porque este no es un tribunal de justicia. Esta es una mesa política. Y supuestamente nosotros predicamos y practicamos la política con un compromiso social. Con un compromiso social. Tal vez algunos no, pero la esencia es esa para nosotros. Y para todos los parlamentarios que estamos acá en esta mesa. Entonces aquí tenemos que definir bien las cosas, porque resulta que mi amiga diputada Ana Avellán, por su intermedio, decía de que, bueno, si hay una comunidad indígena que quiera parcelar sus territorios, ¿saben lo que son esas dimensiones, esas palabras? Con el respeto se lo digo. No nos olvidemos que la dictadura militar de Pinochet y sus secuaces civiles de esa época sacaron una ley que parceló territorio mapuche. Parceló. Y entregó miles de títulos a nuestros hermanos. ¿Qué significó eso? Que las comunidades indígenas se disolvieron y con el predicamento o el eslogan de esa época, que los mapuches van a ser por fin dueños de su propia tierra, se destruyó algo ancestral, cultural, que es la vida en comunidad. Y significó la destrucción de muchas comunidades indígenas y también la destrucción de familias completas, que hoy día seguramente están en la región metropolitana y en otros lados. Porque su esencia no les permitía vivir en forma individual. Con 1 hectárea, con 2 hectáreas no podían vivir y tuvieron que venderle, regalarle prácticamente su territorio de sus abuelos y de sus antepasados al gringo o al terrateniente que estaba en el sector. Esa es la historia que se escribió y que a veces nos olvidamos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Yo lo decía el otro día, estoy contra las parcelaciones. Estoy contra de favorecer la gran industria de la construcción, ¿cierto? Porque aquí, eso es lo que tenemos que definir bien en qué posición estamos. Po. Queremos privilegiar, proteger la tierra para ser autónomos en lo fundamental, que es la alimentación. Queremos realmente proyectar y proteger y fortalecer la agricultura familiar campesina, favorecer a los pequeños y medianos campesinos de Chile. Si no es así, perfecto. Tal vez no vamos a favorecer a la industria de la vivienda o de las construcciones, pero sí, con este tipo de cosas, si dejamos una vía, tal vez no van a hacer la industria esta que yo dije que se van a quedar con los territorios, pero sí van a hacer los terratenientes. Y va a pasar lo que está pasando en Aysén. En mi tierra ya los terratenientes, los grandes consorcios económicos, incluso extranjeros, se están apropiando de la Patagonia.
Y los pequeños campesinos tienen que vender, y tienen que vender casi regalados sus territorios porque no tienen las posibilidades de desarrollarse. Entonces ahí tenemos que ser claros, porque si algunos quieren camuflar la cosa y decirle, oye, no, porque resulta que aquí no se trata de restringir a nadie, pero claro, no vamos a ayudar a la industria de las viviendas, pero sí vamos a ayudar a los grandes consorcios económicos, porque hoy día los dueños de los fondos y de las mejores tierras de Chile tal vez ya no es una o dos personas, ni siquiera es una familia. Son consorcios chilenos con el apoyo de consorcios internacionales. Y yo estoy por hacer un proyecto de ley, no a medias, sino que sea un proyecto de ley sólido, contundente, transparente, indestructible, para proteger las mejores tierras de Chile y fomentar de una vez por todas, logremos la autonomía de la alimentación y dejemos de ser un país de una vez por todas tan dependiente como lo somos ahora. Eso. Ya, vamos a... ¿Sí? Diputada Laura. Mis intervenciones son cortitas, pero dado que estamos votando parte del corazón del proyecto, a mí me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidente, al ministro. ¿Qué pasa con un agricultor que tiene un predio, ¿cierto? Zona rural, no no dentro del plano regulador urbano, su campo deja de ser productivo, no tiene de qué vivir, lo necesita subdividir, parcelar? ¿Qué pasa con ese agricultor? Porque en este proyecto de ley se elimina la facultad del SAG de cambiar la clasificación de uso de suelo para la subdivisión, porque se modifica completamente el artículo 46 de la ley que regula las facultades del SAG. Y se modifica, se reemplaza por toda la permisología que hay que hacer para poder subdividir, que aparece aquí, que se puede subdividir, pero solamente se pueden hacer conjuntos habitacionales que tengan acceso a un bien nacional de uso público, playa, río, no sé qué, o un camino público, que no todos los predios lo tienen, o una tercera opción, camino público, resultado de la reforma agraria. Por lo tanto, eso me deja fuera el caso que le estoy poniendo. ¿Qué pasa con el agricultor? Su campo deja de ser productivo, ¿puede venderlo? No tiene que comer. ¿Qué hace? Me gustaría tener esa respuesta. Presidente, solo una aclaración antes de... Ya, sobre el punto. Sí, sobre el punto planteado por el diputado Alinco. Tiene toda la razón, si yo tengo más edad que usted, diputado Alinco, y yo me acuerdo cómo fue la historia. Pero el tema acá, no, yo creo que no. ¿Cuántos años tiene usted? 2 años nomás, pues somos de la misma generación. Yo tengo 64. Oiga, acá el tema es que efectivamente sucedió eso, si yo lo recuerdo. Pero el punto es que nos fuimos al otro extremo. Y hoy día tenemos a comunidades mapuche, huilliche, etcétera, obligadas a vivir en comunidad. Y lo que yo estoy diciendo, que me lo han dicho varios loncos, dirigentes de importantes comunidades, ellos no quieren vivir en comunidad, quieren su propio título. La diferencia está en la prohibición actual de vender esas tierras a alguien que no sea mapuche, por ejemplo. Esa es la única diferencia hoy día. Y eso es lo que permite que la tierra se mantenga en propiedad de, en este caso, la etnia mapuche. Pero a mí no me parece justo, sobre todo si los mismos loncos lo están pidiendo, y uno de los tremendos problemas que le encuentran justamente a la ley indígena es esto de que tienen que vivir en comunidad. Porque la verdad es que las peloteras, entre ellos mismos, cuando quieren producir en un predio, y uno quiere producir trigo, el otro quiere avena, el otro quiere tomate, y no hay caso que se pongan de acuerdo, y sembrar de a media hectárea no vale la pena para ese tipo de productos. Entonces, no, ellos quieren poder ser dueños de su pedazo de tierra, poder tomar libremente la decisión de qué hacen con su pedazo de tierra. Y me parece fantástica la restricción actual de que ellos no pueden vender fuera de la etnia, pero no por eso los vamos a tener obligados a vivir en comunidad. Diputado Lincoln, en eso yo difiero con usted. A ellos nunca les gustó vivir en comunidad. Ellos no están acostumbrados. La raza mapuche no es comunitaria. Y eso hay que entenderlo. ¿Me entiende? Gracias, presidente. Ministro, para responderle a la diputada Paula Laura. No, porque hay un diálogo entre diputados. Yo ya di mi opinión, que creo que en el Consejo CONADI ojalá que esos temas se discuten, y yo soy bastante
pluralista en el tema. Y lo que quería yo reiterar... Perdón, la diputada Labra, si voy a eso. Sí. Sí, a la diputada Labra. Reiterar que un agricultor, como el caso que usted dice, que además le oferta una plaga. Ahora tengo amigos que tienen almendras, están con las plagas del oro Chicago y tengo a Alexis trabajando, ya, pero lo que fuere. Bueno, toda la vida he estado vinculado al campo y el 99% tiene algún camino para llegar a un predio, a un fondo productivo. Y lo que se pide acá en el proyecto es que, cuando esta idea de que los conjuntos residenciales rurales estén ojalá más cerca de un camino consolidado por razones... Sí, pero se puede hoy día, si hay loteos de 1 hectárea, de que un fondo de 40 hectáreas lo pueden lotear hasta en 48 hemos autorizado, eso se hace. ¿Lo prohíbe? No, prohíbe el loteo urbano, lo que prohíbe máximo 5 lotes de media hectárea en 3 hectáreas, sin más de... Los de media hectárea, eso tiene una prohibición, de que no pueden estar contiguos. Pero yo pido confianza en el proyecto, además estamos dispuestos, cuando después vayamos artículo por artículo, a corregir. Lea el artículo que según usted prohibimos. Por eso le digo, sino, porque ahí está lo mismo que se hace. No, porque estoy diciendo... Es que ella está siendo presidenta, no, está dando una afirmación que no existe. A ver. Sí, yo les pido respeto al tema, porque piden la palabra 1, 2, 3 veces y encima interrumpen al de esto, y eso no me parece. Porque cuando usted habla de diputada Navellán, nadie la está interrumpiendo. Por favor. Solo para aclarar que... Encienda el micrófono, por favor, para que quede registrado. Solo para aclarar que la redacción de este artículo fue producto de una discusión muy amplia, no solo dentro del Ejecutivo, sino que de un proceso de discusión amplia con muchos actores, entre ellos desarrolladores, comunidades indígenas, etcétera. Lo que hace este artículo es ordenar lo mismo que decía el artículo anterior. Si vemos en el comparado, el artículo 55, tal como estaba redactado, partía casi igual y después decía, de una manera media poética, para poder autorizar actividades como la industria, como esto se podría hacer, no sé. Esta nueva redacción lo que hace es decir claramente al principio cuál es el objetivo del artículo y luego las excepciones con letra. Podemos discutir después, no hemos llegado a las excepciones, a las letras. Yo creo que ahí hay mucho de lo que se está discutiendo ahora en ese articulado que todavía no hemos visto. Pero en el primer inciso, lo único que se hace es poner un orden a lo que ya estaba dicho en la ley anterior. Y la indicación de la diputada Baiza y el diputado Coloma lo que hacen es agregar ahí la posibilidad de una segunda construcción, no subdivisión, porque la subdivisión sigue con el mismo procedimiento en las letras, que tampoco lo hemos discutido todavía. Entonces creo que, para dar como fe también, en el mismo sentido de lo que acaba de decir el ministro, aquí no hay gato encerrado. Lo que estamos haciendo es ordenar el texto y después, cuando discutamos las excepciones en las letras, de la A a la H, ahí podremos modificar lo que queramos, pero por ahora no hay nada más que eso, de verdad. Diputado Coloma había solicitado la palabra, perdón, no se la había podido dar. Sí, presidente, muchas gracias. Como cosa previa, yo comparto con la diputada Laura respecto a que en las excepciones se limita fuertemente la capacidad de disponer del terreno propio. O sea, eso es una realidad en los hechos. Y tampoco comparto, antes de ir al fondo, lo que iba a decir, que la diferencia en la redacción del 55 propuesto ahora con el 55 original sea una definición o haya sido una definición meramente poética. O sea, es bien distinto las consecuencias de uno u otro. O sea, en la práctica, nos puede gustar o no, se podían hacer cosas que la redacción que están proponiendo no se van a poder hacer. Entonces, no es que solamente sea que se haya escrito de una forma simpática o romántica o lo mismo que uno le quiera definir. Aquí hay una forma que es, si uno quiere llamarlo, dura para definir qué se puede o no se puede hacer. Dicho eso, probablemente el tema de fondo se va a ver
o discutir las excepciones. Y por lo que se ha dado en esta mesa de conversación, es como evidente que la propuesta, al menos como la ha planteado el Ejecutivo, al menos en esta comisión, que es la única que se va a ver, después estamos viendo, después pasa a Hacienda y después a la sala, no hay margen, sino, creo yo, me puedo equivocar, para en parte flexibilizar las excepciones que ha construido el Ejecutivo respecto de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque se la diputada Labra, efectivamente, nuevamente, respecto a la letra A del 55 bis, creo que, donde empieza a decir que cuántos metros puede haber máximo, a dónde tiene que estar colindante un terreno con un camino público, cuántos son los metros máximos a los que puede, de un camino público que se puede construir, o se puede subdividir un terreno, y esto obviamente, sobre todo cuando uno habla de los terrenos más bien, más cordilleranos, por decirlo de alguna forma, lo que no queda a 400 metros de un camino, queda en un lote único. Y ahí no estamos hablando de 5.000, estamos hablando de miles. Y esas en la práctica quedarían imposibles de poder subdividir. Entonces, y al mismo tiempo agradezco que el Ejecutivo haya tomado la propuesta que presentamos, y también entiendo que en la redacción que hicimos nosotros, el retroceso es aún mayor con la nuestra. Si uno lo ve, ¿por qué? Porque estaríamos limitando, o sea, estaríamos liberalizando al extremo la construcción en sitios rurales, y eso tampoco es lo que queremos, estamos de acuerdo. Si queda así tal cual, quedaríamos en lotes de 100 metros, o sea, no. Y por eso lo que, al menos yo, le quiero pedir al Ejecutivo es que tengamos un compromiso de verdad de flexibilizar hacia adelante. Para poder avanzar. Creo que si no, no vamos a avanzar, pero en el entendido de cómo se otorgan los permisos, de quién otorga los permisos, de cómo en el fondo, porque el espíritu de este proyecto ejecutivo claramente busca no paralizar, pero al menos limitar fuertemente la posibilidad de los loteos. Y efectivamente, y tal como lo hemos señalado todos, hay un grupo importante de agricultores, de familias de agricultores, que hoy día están en la quiebra, que con un presupuesto del Estado del 1,39%, si no me equivoco, a la agricultura no hay plata para ayudarlo. Entonces al final, y bajando hace 15 años, entonces al final, ¿qué les decimos? O lo venden todo en paquete o qué. Entonces yo creo que también hay que darle una posibilidad a esas personas para poder realizar cierto tipo de loteos en ciertas condiciones para poder a esta altura subsistir, vender un par, quedarse con el otro, pagar deuda, vaya a saber uno qué cosa. Pero por eso, en el fondo, yo acogería la presentación del Ejecutivo bajo el compromiso de tener una flexibilización respecto a las normas que siguen de aquí en adelante. Muchas gracias, presidente. Sí, voy a llamar a votar sin antes señalar de que el diputado Coloma y lo que señalaba la diputada Pablo Labra nos lleva a pensar o analizar cuál es el origen de tener que recurrir a este tipo de normativa. Porque si la agricultura estuviese bullante, estuviese sin ninguna dificultad, nadie estaría interesado en subdividir su predio para dejar de cultivarlo. Nadie, ¿no es cierto?, pondría en riesgo la seguridad alimentaria en nuestro país, ¿no es cierto?, para poder salir de una deuda o de una calilla. Y eso lleva a que hay situaciones que se han analizado en esta comisión, y justamente una subcomisión que se está conformando, que es este sobreavalúo de los predios, que te lleva a que se tengan que pagar mucho más contribuciones, más impuestos a la renta. Vemos también una carga tributaria mayor que la que teníamos anteriormente, y eso ha ido acogotando a los agricultores. Ya lo hablamos en otras sesiones, ministro, y eso ha llevado a que justamente no vayamos al tema que dio origen a esto, sino que estamos tratando de dar una solución paralela para evitar de que los predios se sigan subdividiendo. Y ahí encontramos situaciones puntuales como las que se han planteado acá, que es, ¿no es cierto?, que el agricultor que ya no está acogotado, está horquillado por todos lados, no tiene opción. Entonces, sé que la alternativa es esta, pero creo que también hay que avanzar en cuáles son los orígenes, cuáles son las génesis que llevaron a la realidad que hoy día estamos viviendo. Le voy a dar la palabra brevemente porque usted no ha intervenido, porque queremos votar, si no, hoy día ya vamos a pasar tercera sesión sin votar nada.
y Nullado también. Les pido la intervención muy breve, porque si no, no vamos a alcanzar a votar. Gracias, presidente. En ese sentido y en el mismo ánimo que ustedes señalan de ir a las causas de por qué la gente en el campo está vendiendo sus terrenos, vale agregar, además de las evaluaciones, que son obviamente muy costosas para los propietarios, pero hay que ir a otro tipo de causas que también vale la pena poner sobre la mesa, porque ha salido en todas las sesiones que hemos tenido en distintas regiones, y es el problema que tienen los agricultores y los pequeños productores con el abuso de posición dominante. Los precios que pagan las grandes empresas de vino, por ejemplo, los trier, bueno, en fin, los molinos. O sea, hay un abuso en la cadena de producción que es muy grotesco, y que eso finalmente hace que las personas saben que le están regalando su trabajo a un otro, porque si te pagan 80 pesos el kilo de uva, que de costo tiene 350 pesos, o sea, estáis pagándoles a ellos por ganar plata para ellos, no por ti. Ya no vale la pena así mantenerse en la agricultura, y creo que también es importante ponerlo sobre la mesa, presidente, porque de una u otra forma, el otro día fui a reunirme con los regantes del río Longaví. Era muy curioso, puesto que, bueno, son muchísimos regantes, productores y agricultores de Retiro, Parral, Longaví, y ellos me mencionaban, con todas las diferencias que ellos tienen respecto a un montón de cosas, que necesitaban que el Estado hiciera algo respecto al abuso de posición dominante, y que hubiera algún marco en el cual se pudieran fijar precios éticos o estándares con los cuales considerar ético un precio. Y creo que eso es una cuestión que vale la pena poner sobre la mesa, porque tanto derechas como izquierdas vamos a tener que sentarnos en un momento a hablar sobre eso, porque ni por más allá que no se cobre ninguna clase de contribución o de impuesto a la tierra, los agricultores van a seguir dejando de trabajar la tierra, si es que con su trabajo lo único que hacen es enriquecer a otros, y ellos seguir precarizándose más. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ese tema del abuso de la posición dominante se ha visto en esta comisión. Se está pidiendo una reunión conjunta con la Comisión de Economía para analizar esa situación puntual, pero este proyecto tiene urgencia, y tenemos que darle la urgencia que corresponde, sin perjuicio de no tener que dejar de lado esas otras situaciones que son la génesis de la situación que estamos viviendo hoy día, y que no podemos dejarlas de lado, porque son las que están generando la dificultad. Diputada Nullado, breve, por favor, si no termina. Una hora, presidente. Bueno, yo sé que estoy buena a hablar, pero hágalo por mí. Por favor. Dice. Bueno, lo que yo creo que, escuchando al diputado Coloma, debiera mejorar esta indicación, porque el gobierno siente que efectivamente va a asumir ese compromiso. Pero ¿cuál sería, para que quede más claro, con respecto a la indicación que usted ha señalado? Porque si vamos a aprobar la suya, habrá que hacer alguna enmienda, y si vamos a aprobar la otra, pero tenía varios, la indicación no les parecía mucho, la del artículo 55 del Ejecutivo. Entonces creo que igual tenemos que ir quemando cada una de las indicaciones que se incorporan, porque a mí no me queda claro con respecto a lo que el gobierno dice. A rato lo encuentro confundido también al Ejecutivo, y donde el señor ministro, como bien decía la diputada Consuelo, lo que se requiere prácticamente es cómo las familias siguen viviendo en mejores condiciones en la ruralidad. Pero si no hay una política que permita apoyarlos, acompañarlos, nada de eso va a suceder. Y nosotros podemos tener aquí muchas restricciones, efectivamente es así. A mí me preocupan los medianos y los más pequeños, porque los grandes tienen la posibilidad de salvarse y hacer lo que ellos quieren. Y si le dejamos abierto esta indicación, a mí me preocupa para los medianos y los pequeños, porque los medianos, donde están los agricultores unidos, ellos luchan por tener mejores condiciones. Ellos no quieren desapegarse de la tierra. Ellos necesitan políticas de desarrollo para seguir estando en esos lugares y desarrollarlas ahí. La agricultura familiar campesina también, los pueblos ancestrales de igual manera. Pero si no tenemos hoy día el compromiso de un Estado que pueda pensar en una política agraria distinta a la que tenemos, que es de sobrevivencia, podemos colocar todas las restricciones y vamos a tener resultados que van a ser muy distintos. Por lo tanto, cuando uno le va a restringir a una familia, también la posibilidad de vender, debiéramos establecerlo, como usted señaló, de que iba a existir esa posibilidad,
cuánto va a ser ese mínimo, debiera quedar esclarecido aquí en la ley, porque no nos vamos a encontrar que posteriormente lo que usted señala no va a estar establecido y vamos a estar aprobando algo que también no todos están conformes. Yo no estoy en esa lógica de decir no a todo, pero también quisiera que recogiéramos la realidad de todas las regiones, no la realidad en particular de una. Y todas son distintas. Y cada realidad de un agricultor pequeño, mediano y grande son distintas en las regiones en las cuales están localizadas. Por lo tanto, cuando el presidente dice, bueno, nosotros tal vez queremos avanzar y votar rápidamente, también tiene su facultad y le tendremos que responder. Y finalmente quiero decirle a la diputada Navellán, los temas del pueblo mapuche se ven en otra instancia y con el pueblo mapuche, porque el usarlos aquí prácticamente es estar diciendo algo que finalmente ni siquiera lo siente de corazón. Gracias. Ya, bueno. Hay una indicación que es la que corrigió el Ejecutivo, que tendría que ser firmada, suscrito por algún miembro de la comisión y enseguida votarla. Para ponerla en votación. ¿Le damos lectura cómo quedaría definitivamente después del cambio que se le hizo? Eso es lo que falta. La propuesta hasta el momento como una propuesta de redacción del Ejecutivo que nos presentó pero no tiene firma, por lo tanto alguien debe hacerse, digamos, padre de esta indicación. Señala lo siguiente: para reemplazar el inciso primero del artículo 55 por el siguiente. En los predios emplazados fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores estará prohibido ejecutar cualquiera de las obras indicadas en el artículo 134 de esta ley, así como subdividir, lotear y o edificar, con la excepción que en el mismo inmueble se podrán edificar aquellas construcciones, y aquí viene la modificación respecto anterior, con fines de explotación agrícola, ganadera o forestal del mismo, incluidas las viviendas del propietario, sus ascendientes o descendientes y sus trabajadores, y la apertura de los caminos necesarios para su acceso. Correcto. Yo lo... Don Patricio. El medio que se accedió fue un diputado gobernista, ¿cierto? No lo quiso sufrir. Eso indica algo. Ya. Presidente, ¿Sí? yo tengo un punto de reglamento para hacer después de que, porque estamos en votación. Sí, en sí, minuto. sí. Después Ya. yo quiero hacer un punto de reglamento. Se vota la indicación en el sentido de... Entonces, la indicación que están suscribiendo varios diputados, que sustituye el inciso primero del artículo 55, se pone en votación particular. Diputado Alinco. La propuesta del Ejecutivo, que nos trajo el Ejecutivo, pero que está siendo suscrita formalmente por algunos parlamentarios de esta comisión, para sustituir el inciso primero del artículo 55 en los términos que... no, pero le hacen una modificación. Sí, Ahí está, ley, se leyó. Ah, ¿Se leyó? la que está ahí. Sí, se leyó. Todavía no la... No sé en qué... No sé si se leyó. La acabo de leer. Pero lo dejo para el final, diputado. Ya. Tenemos tiempo. Apruebo. Bueno, a favor. Diputado Bugueño. A favor. Gracias. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Labra. Antes de manifestar mi voto, quiero hacer un pequeño comentario que lamento mucho que cuando yo manifesté mi punto, luego de haber estudiado acabadamente el proyecto respecto a las restricciones que esto pone para la subdivisión, el ministro me haya dicho que vaya a leer el proyecto, cuando lo estudié enormemente. Y cuando otro diputado, que yo comparto totalmente su opinión, le haya hecho sentido. No quiero pensar que es una cosa de machismo, pero solo quiero dejar expreso que aquí yo me estudié bastante bien el proyecto. Y mi votación es abstención. Gracias, diputado. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. En contra. Diputada Navellán. En contra. Diputada Nullao. Diputado Rosas. A favor. Diputada Veloso. A favor. Diputada Bay. Presidente. A favor.
8 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Entonces queda aprobada la indicación. Aprobada la indicación presentada por el Ejecutivo, sea, por los corregida parlamentarios. y afirmada por los parlamentarios que se dicen. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. El punto es el número 280 del reglamento de la Cámara. Yo pido retirar del acta las palabras de la diputada Nullao por cuanto me atribuye intenciones distintas a las que yo tenía. Y ella de verdad no puede atribuirme intenciones de acuerdo a su manera de pensar, sino que tendría que haber escuchado lo que yo dije. Y lo que yo dije fue básicamente respuesta de acuerdo a los datos que yo manejo y a la información que yo manejo, a lo que había dicho el diputado Alinco. Entonces, estarme atribuyendo a mí intenciones que la verdad no sé de dónde la sacó la diputada Nullao, me parece que no corresponde y por eso, presidente, de acuerdo al artículo 280 del reglamento, pido retirar las palabras de la diputada Nullao que se refirieron a mí de la intervención de la diputada. Muchas gracias. Diputada Navellán, se revisará el acta y conforme a lo que usted ha indicado, se tomará la decisión si corresponde en este caso la omisión de la iba a decir diputado, ministro, adelante. Presidente, queríamos pedirle como quedan unos minutos, si puedes poner a Alexis Cepeda, que a propósito de lo que viene después, quiere hacer una exposición muy breve y está con buena gráfica, está cargada ya. Respecto al rol del SAC en lo que se en viene. este proceso, claro. ¿Ya? A propósito de parte de las inquietudes de las y los parlamentarios. ¿Sí? Gracias, presidente. El ministro no estaba presente al inicio de la sesión, en donde yo solicité un oficio dirigido a usted como ministro, con copia al presidente de la República, puesto que he recibido el reclamo de no uno, más de un dirigente, no dirigente la palabra, es, para ser preciso, encargado regional del SAC, diciendo de que efectivamente lo sostenido por el director del SAC respecto de que existan recursos de aquí a fin de año es una mentira y que han habido anticipos irregulares. Yo toda esta información la voy a hacer llegar a la Secretaría de la Comisión para la redacción de este oficio, del cual espero una respuesta, ministro, de parte suya, y estoy pidiendo esto con copia al presidente de la República, porque yo creo que es importante que el presidente Boric sepa la realidad. Probablemente él no tiene el detalle de cada servicio, es imposible, porque son muchos servicios públicos, pero en este caso yo creo que es muy importante que lo sepa, porque acá se nos ha dicho que hay presupuesto para llegar a fin de año, y eso, según lo que me dicen, encargados regionales de distintas regiones, no es real. Gracias, presidente. Téngase presente. Señor Cepeda, adelante. Está apagado el micrófono. ¿En la base del micrófono? Ahí. El botón negro, ahí. Exacto. Ahí está. Diputado Moreno. Sí, si es que le parece al ministro que esta presentación puede ser un poco más general, porque tengo entendido que lo del SAC lo vamos a votar más adelante. Entonces, probablemente vamos a volver a preguntar, entonces para tener la idea, poder conversar sobre los temas y que la presentación profunda sea cuando nos toque votar para tenerlo más fresco. Sí, además no es mucho el tiempo que nos queda tampoco. Sí, entonces lo voy a hacer breve. Bastante breve. Respecto del informe que señala el proyecto de ley, del informe técnico que tiene que emitir al SAC, solamente son 2 láminas, es lo que estamos haciendo actualmente, lo que se ve en la pantalla, respecto del solicitante que presenta las solicitudes de informe favorable de construcción de aquellas construcciones ajenas a la agricultura, en el cual en las distintas oficinas sectoriales se ve la admisibilidad de la solicitud, hay visitas técnicas, una evaluación técnica, un informe técnico y hay una resolución que emite el director regional y la cual posteriormente es notificada al interesado.
¿Qué es lo que contiene el informe actual del SAC? Es lo que se señala en ese cuadrito ahí, los antecedentes obviamente generales del proyecto, del predio, del propietario, las características del sitio donde se va a instalar el proyecto, la descripción técnica del perfil de los suelos, que son los que determinan la clasificación de los suelos en los números 1 y 8 que ustedes conocen, el uso actual que se le está dando al suelo, las actividades agropecuarias que están contenidas en el predio y en su entorno inmediato, si es que hubieran inversiones o equipamientos silvoagropecuarios también, por ejemplo, obras de riego, equipos, prácticas agrícolas beneficiadas, por ejemplo, si el predio ha sido sujeto de bonificaciones o subsidios relacionados, por ejemplo, con INDAP, con proyectos de INDAP, o incluso también el actual sistema CIRS de la bonificación de suelos bajo riesgo con riesgo de erosión, el programa CIR actual. Si también hay bonificaciones, también hacemos mención a eso en el informe técnico que nosotros emitimos. Si hay, obviamente, ya lo dije, infraestructura de riego, embalses, cursos o cuerpos de agua presentes también en el sitio de emplazamiento del proyecto. Si hay un grado de artificialización o deterioro del suelo, efectivamente, si ha perdido la vocación agrícola, también hacemos mención en el informe actual, que tiene que ver con el punto, si la vocación agropecuaria, la diputada también Laura hacía mención, si es que las condiciones ya no dan para sostener una actividad agrícola. En este punto de vocación agropecuaria nosotros nos referimos a eso y vemos si es que la actividad agrícola que se está sosteniendo tiene proyección en el futuro. Aquí podemos hacer mención a aquello. Todo esto está contenido en el informe actual. Esto es lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proyecto de ley que viene? Es aquello relacionado con la clasificación y calificación del suelo, el cual se pretende destinar a construcciones aquí en la agricultura en cuanto a su priorización y eventual necesidad para fines silvoagropecuarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar criterios y clasificación del suelo para la calificación del mismo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer una descripción técnica de aspectos relacionados, por ejemplo, con el drenaje, la profundidad, la permeabilidad, la salinización, la pedregosidad, textura, de acuerdo a una pauta técnica que nosotros tenemos, que es del año 2011, que fue actualizada el 2016, y producto de esto, eso lo que nos va a permitir es determinar las clases de capacidad de uso de suelo, que en definitiva van a determinar su priorización, cuáles son los suelos más importantes, cuáles son los suelos que son necesarios de conservar. ¿Para qué? Para a partir de eso señalar la importancia productiva silvoagropecuaria. Obviamente utilizando esos elementos, esos argumentos que se ven ahí, que tienen un poco relación con lo que anteriormente les señalaba, donde hacemos mención al uso actual del suelo, las actividades que se están desarrollando en el predio y en su entorno también, la presencia o no de inversiones, de equipamientos silvoagropecuarios, de obras, prácticas agrícolas bonificadas, presencia de obras de riego. Todo esto nos va a permitir señalar si es que se mantiene la vocación silvoagropecuaria del predio. Por ejemplo, utilizando también el ejemplo que puso el diputado Moreno, por ejemplo, en la zona norte son suelos que obviamente no tienen vocación agrícola. Si bien están emplazados en el medio rural, la vocación agrícola no existe. Aun cuando son calificados como suelos rurales, el informe técnico del SAC en esos clases de suelo debería decir, sí, independiente que tal vez la calificación del suelo permita teóricamente desarrollar una actividad agropecuaria, no tiene riego, tiene un grado de salinización extrema, por lo tanto eso va a estar descartado. Por lo tanto la vocación va a decir no tiene, por lo tanto ahí se va a poder también autorizar ese tipo de proyecto en ese tipo de suelo. Y todo eso obviamente tiene que conversar con la pertinencia del proyecto en cuanto a la eventual afectación de la actividad silvoagropecuaria del entorno. También vamos a tener que considerar situaciones también que están en los alrededores del predio y que eventualmente las construcciones pudieran generar externalidades en ese ambiente totalmente inmediato. Por ejemplo, la instalación de una actividad industrial que pudiera eventualmente afectar la vocación o la mantención de la actividad silvoagropecuaria en los predios vecinos. Nosotros también en ese informe vamos también a señalarlo. Por lo tanto, estos son los elementos que el SAC va a desarrollar y que se ha considerado en el nuevo proyecto de ley. Eso. Bastante breve en realidad, pensé que sea un Sí. poco más. Pero igual
Sí, consulta sobre lo que se ha planteado. Diputada Paula Labra tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto a que estamos hablando de la facultad del SAG en todo este procedimiento, me gustaría saber quién de ahora en adelante, según lo que está planteado en el proyecto de ley, va a hacer los cambios de uso de suelo, porque ahí hablamos de clasificación, ¿cierto? Pero quiero saber, ¿quién va a recibir las solicitudes de cambio de uso de suelo fuera del sector urbano? Gracias. Sí, don Javier. Gracias, presidente. El inciso que viene en el proyecto contempla que excepcionalmente, cumpliendo con la autorización e informes previos que se señalan en este artículo, en los predios emplazados fuera de los límites urbanos se admitirá determinadas excepciones. En esa línea, al final del articulado viene el procedimiento para obtener esa autorización y los informes. La ley vigente en el artículo 55 contempla dos hipótesis. La hipótesis de que sea necesario subdividir y urbanizar un terreno, en cuyo caso esa autorización hoy día la otorga la Seremi de Agricultura con informe previo de la Seremi Vivienda. Y otra hipótesis, el inciso cuarto de ese artículo, que establece que en el caso de que sea necesario levantar estas construcciones con fines ajenos a la agricultura, en ese caso el informe lo emite el Servicio Agrícola y Ganadero, también con informe favorable de la Seremi Vivienda. Y el contenido del informe del SAC, el que manifestó en este caso el jefe de la División de Recursos Naturales Renovables del SAC, Alexis Cepeda, en ese marco. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el proyecto? Y por eso también se hace esta modificación del artículo 55. Se contempla que en los dos supuestos la autorización la otorgue la Seremi de Agricultura. ¿Y ello por qué? Porque hoy día, dependiendo del tipo de proyecto, sea subdivisión u urbanización, ingresa por la Seremi de Agricultura, y en el caso que sea construcción, por el SAC, en ambos casos con informe de la Seremi mismo. Sin duda que esa diferencia en las distintas autorizaciones hoy día genera dificultades de procedimiento administrativo. Con la finalidad de simplificar aquello, se establece que todos los ingresos van a ser vía Seremi de Agricultura, siempre con el informe SAG y el informe de la Seremi Vivienda, que además también se establece cuál es su alcance, que ahí lo puede complementar Pablo, que es evitar que estos tipos de proyectos generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación. Por lo tanto, lo que se busca es generar una sola vía de ingreso, pidiendo los dos informes, con lo que la Seremi de Agricultura cuente con todos los antecedentes para eventualmente priorizar determinados suelos con capacidad silvagropecuaria, eventualmente que rechace algunos proyectos que sean ajenos a la agricultura con ese objeto, o por el contrario, como bien lo ha indicado Alexis, en el caso de un suelo no requiera priorización o no tenga una aptitud silvagropecuaria presente, puede destinarse a otros fines como los que vamos a ver en las excepciones. Por eso nos parece importante expresar cuál es el contenido del sobre el punto, ¿quién es que específicamente hace la autorización en este caso? Seremi de Agricultura. No, estamos hablando de cambio de uso de suelo. Don Jorge, a ver si tiene la respuesta a la pregunta. El micrófono no está encendido, don Jorge. Ahí, sí. Ahí, presidente, sí, una precisión. Si bien los que estamos familiarizados con los fenómenos rurales, existe la nomenclatura de cambio de uso de suelo. El uso de suelo es un tema propio de los instrumentos de planificación territorial que asignan determinados usos industriales, esto, lo de aquí, lo de más allá. El SAC no da cambios de uso de suelo, certifica para efectos de la subdivisión por un lado y otorga su informe en lo que hoy día ya no es el tema de cambio de uso de suelo, sino que el informe es favorable para construcciones ajenos a la agricultura en el área rural, porque no hay cambio de uso de suelo. Entonces, el tema es, yo creo que hay un tema de nomenclatura, diputada, pero ¿No entienden lo que está A ver, planteando sobre el punto, diputada Paula Laura, diga usted. Eso, para que se entienda bien mi consulta. Porque aquí estamos hablando de autorizaciones y permisos para subdividir. Yo estoy hablando cambio de uso de suelo, que no es lo mismo que un permiso para subdividir, y que está en el artículo 46 de la ley del SAC, que dice para autorizar un cambio de uso de suelo en el sector rural, bla, 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 que este proyecto de ley lo elimina y lo modifica completamente por los procedimientos y los plazos y toda la cantidad de informes que hay que tener para subdividir. Que yo estoy hablando del cambio de uso de suelo, que no necesariamente, si yo pido el cambio de uso de suelo, quiero subdividir. ¿Se entiende ahora? Gracias. Ah, ya tiene la respuesta, a ver.
Presidente, lo que pasa es que en la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya no se usa el concepto de cambio de uso de suelo. Fue reemplazado por el informe favorable de construcción, como dice Jorge Molenda, y creo que la ley de SAC ya todavía el nombre de cambio de uso de suelo, pero en realidad el cambio de uso de suelo corresponde a un cambio en el instrumento de planificación. El plan regulador intercomunal en este caso tendría que tener un cambio, para eso hay un procedimiento distinto, establecido en otra parte de la ley, y que no estamos afectando en este cambio, en esta propuesta del proyecto de ley. Por lo tanto, la autorización del IFC, del informe favorable de construcción, es el resultado de la aprobación del SAC, la Ceremi y la Ceremi de Vivienda, para que la Dirección de Obras pueda otorgar un permiso de edificación. Entonces, todo eso está ahora explícito en este proyecto de ley como... Enciende el micrófono para que vaya quedando. Ah, ya. Diputada... No, es que sí, era... escuchaba atentamente todo el debate. Me parece en todo bien. caso. Todo muy bien. Sí. No, pero en este caso lo que pregunta la diputada Labra, pero cuando hay una, ya que no se usa el concepto que usted señala, pero cuando hay una solicitud de cambio de uso de suelo en el SAC, que es lo que uno escucha mucho los agricultores, es porque hay una subdivisión. ¿Cuándo podría no haber? ¿Sería el fondo entero, el fondo o el predio que se cambia de uso de suelo industrial? Que cuando lo que pasa en el campo es que se cambia de rural, precisamente cuando se hace un loteo o un loteo de media hectárea, que es lo que se permite, o de una. Voy a provocar por Cambia 5 el minutos suelo para porque que van a construir una puedan casa. resolver las consultas. Y ¿Sí? ese es yo creo que está asociado, en mi opinión, no sé, que me lo aclare. Está asociado, cambio de uso de suelo y loteo, o subdivisión. Sí, presidente. Lo que en la ley está contemplado es la autorización de la actividad y, en algunos casos, la subdivisión predial. Pero eso se llama autorización, es un informe del SAC para autorizar la subdivisión predial, que la materializa, la confecciona en la Dirección de Obras. Ahí se autoriza y ahí está el plano de subdivisión de los lotes. Y para autorizar construcciones con un destino X, el Ministerio, la Secretaría de Agricultura autoriza la actividad. Entonces son dos conceptos distintos. Uno es autorizar la actividad, pero que no le cambia el uso de suelo, sigue siendo rural, con la actividad hotel, la actividad vivienda, la actividad galpón productivo, y si es que es necesario subdividir el suelo, un plano de subdivisión de suelo. Pero no hay un cambio de uso de suelo. Sigue siendo suelo rural, con la norma de instrumento de planificación territorial, si es que existe en ese momento, en ese lugar, que existe de antes, digamos. Señor Cepeda. Sí, señor presidente, y esas facultades las sigue manteniendo el SAC, digamos, y se llaman efectivamente informe favorable de construcción. Nosotros ya tampoco no se llama CUS, cambio de uso de suelo, sino que se llama IFC, y seguimos manteniendo las competencias y seguimos tramitándolo de acuerdo a lo que señala el mismo. Don Javier Palomino. Gracias, presidente. Muy breve, solo comentar que la modificación de la... Un poquito de silencio, por favor. Adelante, don Javier, disculpe. Gracias, presidente. Complementando lo que acaba de mencionar Alexis, efectivamente la ley orgánica del SAC hoy día se habla de cambio de uso de suelo, pero precisamente el proyecto de ley modifica aquello incorporando que el SAC se va a pronunciar respecto a las autorizaciones que le corresponden en el marco del artículo 55 que estamos viendo recién, y además va a poder proceder a la certificación de las subdivisiones, las dos facultades que le quedan, tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones como en el decreto de ley de subdivisión de predios rústicos. O sea, no se elimina ninguna facultad del SAC. Solo queríamos manifestar eso, presidente. Gracias. ¿Alguna otra consulta de los parlamentarios? No. ¿Por acá? ¿Qué? Esta es la confusión que mejor no Bueno, estamos justo en la hora. A pesar Ministro... Una pregunta por su intermedio al diputado Alinco, si es que va a haber cordero en la visita. Mire, no, el problema es que como no se está esquilando por el tema de la lana, y cuando no se esquilan también se colocan medio de mal olor, entonces tenemos problema con eso. Si mejoramos el problema de la lana, va a poder esquilar y va a haber buen cordero. Muy buen cordero al palo. Bueno, muchas gracias por su presencia, nuestros invitados, los parlamentarios. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.